Durante la década del 90 se multiplican los festivales en el interior del país. Luego de un gran crecimiento en los años 70, se generan espacios en los que el canto popular florece. Los llamados festivales folclóricos fueron una beta que tuvo mucho desarrollo durante la dictadura. El gobierno de Bordaberry hizo un intento de proponer una cultura propia para combatir la hegemonía de la cultura de izquierda. Ese propósito de generar una política cultural propia se fue diluyendo a partir de la destitución de Bordaberry mismo, pero los festivales quedaron ahí con una vitalidad. En la década del 90, básicamente, lo que aparece es, podemos decir, un reflorecimiento del canto popular ligado a los festivales del interior, ¿no? Y empiezan a florecer las fiestas, más que los eventos folclóricos, desde la fiesta del salchichón a la del pan casero, pasando por lo que te puedas imaginar. En el siglo XXI hay cerca de 200 fiestas populares en todo el país. En un país de 3,5 millones de habitantes, 200. Tenemos 365 días en el año, hay 200 fiestas populares, pasamos de fiesta en fiesta. ¿Qué Lascano vamos a mostrar en esta segunda edición, la de 1992, de esta apuesta al futuro con los Leones en el 10º Festival de la Integración? ¿Qué es Lascano? ¿Es la pecuaria o es más la pecuaria que el arroz? ¿Y el festival? ¿Cuál es la síntesis? Todos los vecinos faenando más de 30 vacunos que han sido obsequiados por los productores. ¿Qué mostraremos? ¿2 kilómetros de chorizos? ¿O será el desfile? ¿O será la gente del hospital amasando más de 350 kilos de harinas para hacer tortas fritas? Lascano es además, definitivamente, el pueblo junto a los cantores. A partir de ahí se consolida 33, ni que hablar de Durazno, van a ser la Patria Gaucha, aunque había otro antes que se llama el Festival de Ancina. Había una cantidad de festivales más chiquitos que de repente empiezan los jóvenes. Porque el festival era el escenario, las sillas, venía Chalar, venía el Sabalero, cantaba, se bajaba, uno tras el otro, un montón de chalecos. Y los gurises por la vuelta. Los gurises se fueron acercando. Un día llegó Pepe y en vez de llegar con Braulio, llegó una banda. Fue un quiebre bastante importante, ¿no? Cuando Braulio se fue para Estados Unidos, se fue a buscar individualmente sus cosas, artísticamente, ¿no? Existía la posibilidad de irme yo, pero no, que quise quedarme. Y se largó con Isla Patrulla y esto para bailar. A los puritanos no les gustó nada. Pero los gurises que estaban por la vuelta coparon, todos los viejos que estaban sentados acá, una rabieta, te puedes imaginar, porque no podían ver nada. Conseguí un grupo, que eso no lo teníamos en los olimareños, un grupo con bajo, con batería, con piano, ¿verdad? Ya para darle otro color y no parecerme tanto a los olimareños, ¿verdad? Que era también lo que yo no quería. Una más. El aplauso a la barra y después cantamos todos juntos. De aquí no me voy, me quedo, te quiero así como sos, con tus inviernos de frío y veranos de calor. Yo me fui 2 años a Estados Unidos después que dejamos de trabajar acá juntos. Y allá en Estados Unidos me encontré con un grupo de músicos de distintas partes de Latinoamérica, de Brasil, mexicanos. Tuve 2 años, del 90 al 92, y no banqué más. Y quemé las naves y me volví. Más de uno me ha creído muerto y así lo habrás festejado. Más de uno me ha creído
la riqueza de las dos voces ya no estaba. Y bueno, y uno tiene que... yo estaba acostumbrado a simplemente hacer la parte alta, ¿no? La melodía alta. Y entonces cuando me puse a cantar solo, me di cuenta que sentía que no había graves, ¿entendés? Que era todo ya pam, 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 pegando arriba. Entonces me tuve que bajar las canciones como 2 tonos para poder sentir que también existía un poquito lo otro, ¿no? Además, Pepe tiene unos graves muy sobresalientes y muy buenos y sonoros y ricos. Entonces esa parte la extrañé enseguida. Pero bueno, después me habitué. Yo lo llamo el Serrano y le digo, Serrano vive en Melo, ¿no? Organizame una gira, Serrano, organizame unos toques por ahí, por el interior, que yo quiero ver si realmente funciona esto que estoy haciendo. Había 2 desafíos. Uno era que era para siempre, ya estaban como solistas. Iba a salir como solista. Y otra era no verlos juntos. Y repetimos una gira que se hacía, yo la hacía siempre con ellos. Ellos eran muy... En eso siempre tuvieron una conciencia muy particular, que el artista que no le llegara el disco. Que el artista tenía que ir ahí a Santa Clara de Olimar, a Cerro Chato. Le dije los pueblos al Serrano, más o menos, Cerro Chato, Santa Clara, ¿verdad? Esos pueblos que son muy, muy arraigados en sus tradiciones. La ausencia de Braulio, pero a su vez incorporó algunos elementos musicales para enriquecer su canto como solista. Y yo creo que eso le ayudó también a, de alguna manera, no hacerla desaparecer, pero borronear la figura del dúo y lograr enquistarse en Pepe Guerra solista. El Pollo andaba con una camiseta rota, porque se usaba. Los paisanos miraban medio... Y eso fue muy difícil, sí, porque Pepe yo le decía los pollos. Parecían los pollos recién mojados. Y recién había asomado el African Love, a ver cómo te... Y iban a cantar en Santa Clara, ¿verdad? Santa Clara, la gente andaba de bote y bombacho. Y bueno, al principio levantaban la cabeza los gauchos de allá del fondo y de repente, pero funcionó lindísimo, ¿no? Los muchachos los músicos se hacían amigos de los paisanos, de los pueblos. Chau Bilbao, Manuel y el Laucha van conmigo. Ay, paisito, mi corazón está llorando. Chau Bilbao, Manuel y el Laucha van conmigo. Ay, paisito, mi corazón está llorando. Dicen que hay un toque de guitarra en 33, un toque especial. No sé, yo lo debo tener también, porque bueno, soy de ahí, lo traigo de ahí. Por ejemplo, de mucho bordonear. Por ejemplo, Don José tiene un bordoneo muy característico. Tocaba muy mal la guitarra, ¿no? Porque él no era guitarrista, pero tenía una intuición natural, una solvencia de creatividad tan grande que todas sus promiscuidades las cubría con la sabiduría, ¿no? Era tremendo. Una cosa que inventamos con el Rubio Lena, la serranera es una milonga picadita por el terreno, por las piedras. Él siempre decía, yo les doy
el esqueleto y ustedes le ponen la ropa, ¿no? Pero a veces nos daba mucho más que el esqueleto. Pero bueno, y con la serranera ocurrió un poquito así, ¿no? La idea de hacerla, de cómo sería, porque después vino la media serranera, que en eso también tuvo mucho que ver el Laucha Prieto, que es una especie de sacerdote que todos los cantantes y la gente que aparecía en esos tiempos iba hasta la casa del Laucha para saber qué opinaba, ¿no? Lo consultábamos por todo. Y él fue el que dice, bueno, está, si esa es la serranera, se puede hacer. Y ahí quedó como que la media serranera, ¿no? Que fue una idea muy buena, porque a veces uno quería cantar una canción que no fuera tan rápida, ¿no? Pero dentro del mismo ritmo, y entonces se hizo eso. Yo voy a cantar un pedacito de la primera serranera que hizo Rubén Lena, que es esta, la del Templado. Está ensillado mi caballo, las espuelas me calcé y con la noche en la cara, sin despedirme monté. Yo diría que en la década del 90, para determinados intérpretes, y te estoy hablando, mira, con nombre y apellido, Pepe Guerra, Pablo Estramín, José Carvajal, ellos tres lideraron la década del 90. Pablo Estramín y Pepe Guerra tenían anualmente entre 80 y 120 recitales. Entre 80 y 120 recitales en 365 días del año. A tener al juez en contra y en el descuento empatar. A que Dios no nos ayude a pesar de madrugar. Todos. Estamos acostumbrados, los hijos del Uruguay. Lo que la gente percibía de Pablo no le erró nunca. Que empezó a bailar con Pablo. En canciones cortitas, de tonadas muy pegadizas, y todo el mundo se las hacía de memoria. Entonces los nenes que tenían 3, 4 años cantaban las de Pablo. Las abuelas de 80 o 90 lo adoraban a Pablo. Las chicas se morían con Pablo y los muchachos acompañaban a Pablo. Y a robar a los ladrones porque nos perdonarán. Ahí va. Estamos acostumbrados, los hijos del Uruguay. Y siempre igual, porque terminás de decir, señoras, señores, bien y canta, Pablo Estramín, aquello era... ¡ah! Capela podía andar bárbaro, pero no se iba todo el mundo después a pedirle un autógrafo o sacarse una foto. Que ese es otro tema, ¿no? Es la foto con el celular. Es decir, terminaban los cantores y eso que nunca habíamos hecho los uruguayos, que parecía cholulo. Sacarte una foto con el cantor pasó a ser el pan nuestro de cada día. A Pablo había que tratar de sacarlo de cerca del escenario, porque si no el otro cantor no podía subir. Con Pepe también, ¿eh? Al mal tiempo buena cara, los hijos del Uruguay. Al mal tiempo buena cara, para volver a empezar. Los que critican a Pablo Estramín, aún dentro de filas, aún dentro de filas del canto nuestro, dicen que Pablo hacía jingles, que no hacía canciones. Resultó ser un jinglista excepcional. Les mostramos desde la tele las mansiones, la buena vida, los banquetes de los famosos y ellos con la mesa vacía. De toda esa vida en común que hemos tenido con la campaña, con la gente del campo, hay cosas que te duelen, hay que tener en cuenta a todo el mundo, ¿no? Y bueno, me duele lo que nos tocó vivir cuando estábamos viviendo en campaña nosotros, ¿no?
que si a vos te da un infarto y no tenés formas de salir del lugar, tenés que pasarte 3 días ahí. Yo estoy seguro que muchos estancieros se gastan en una noche de copas lo que le pagan por 30 días de trabajo de sol a sol a un peón, ¿no? Y eso es lo que me duele. Si te tienen que operar, morís en la capital. Cuando quieras estudiar, morís en la capital. Cuando quieras progresar, morís en la capital. Y en una de esas vacaciones mías, hace como 20 años, estaba Pablo, con quien siempre tuvimos mucha simpatía. Entonces, charlando así de noche, se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos un recital juntos? Puede ser una buena idea, porque va a venir el público de él, y el público de él me va a conocer a mí. Va a ir el público mío, y el público mío lo va a conocer a él. Va a ser beneficioso para los dos. Y también una entrecruce musical que puede ser interesante. Y hacíamos canciones de Marcos Velázquez y otras cosas que en aquella época no se difundían mucho. El sapo y la comadre se decidieron casar y a la iglesia se marcha montados en el mismo fle. Allí lo salió a recibir un peludo de sotá que tocaba las campanas, llamando a la gente a mí. Mirá, él tuvo una importancia que ni siquiera él fue consciente. Te voy a contar una anécdota. Una vez me llama por teléfono Pablo, totalmente sacado, enojado así, pero furioso, ¿no? Me dice, no, escuchame, Fernando, acabo de leer en Brecha, me dice, un artículo que mirá lo que me pone. ¿Qué puso? Que yo tengo influencias de la cumbia y no sé qué. Enojadísimo, le digo. Bueno, pero no lo tomes así, es una opinión del hombre, dejalo, tal. Entonces, ¿qué pasa? La nota de Guillermo decía que en el último disco que había salido de Pablo, se notaba que habían una interacción, una cosa de los orígenes criollos de él y de la música más de acá nuestra, con ciertos elementos de la música tropical, de la cumbia, ciertas cosas de los teclados, algunos ritmos. Muchas veces tiene ¿no? O sea, tiene como algo muy parecido a la cumbia bailable y como que se asimiló mucho. Sos la calandria cantora que trae de su verso canciones de amor. Pablo eso lo había hecho inconscientemente, sin darse cuenta. Sabía que se le coló en su inconsciente, no sé, o los músicos que lo acompañaban. Algo hizo, que es una realidad, que aparte para mí eso permitió que él también explotara masivamente, que es juntar las dos cosas más queridas del público del interior, que es la cumbia con el folclore. Ahora, sucede que él lo hizo sin darse cuenta. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasará? Hoy la gente está distinta, yo no sé por qué será. El que marcó el camino de tocar con orquesta arriba en el escenario fue el sabalero. Teclados, tumbadoras, bajo eléctrico, ¿no? Pablo tomó ese molde, para decirlo de alguna manera, e incluyó la canción carnavalera, porque él también estuvo en carnaval, junto con las chamarritas, hizo toda una mezcla de eso, que le llegó a la gente. Y él conocía muy bien la gente del interior, porque era un hombre que andaba siempre en esa vuelta y sabía cuáles eran las realidades, ¿no? Yo creo que es lo que decía el maestro, cuando la gente se ve en la canción, la canción llega. Las cosas son como son, nos dicen generalmente, y no se pueden cambiar, es lo que dice la gente. Era muy inteligente y virtuoso en elegir melodías con estribillos que eran verdaderos ganchos para la gente. En una canción el estribillo es fundamental. Muchos no te conocen todo el texto, pero el estribillo lo silban. Tantas canciones que andan por ahí, ¿no? Y Pablo reunió todo eso. Como decía Wenceslao Varela, en el interior Pablo es igual a Dios. Que sí, tierra regando su cielo, porque como dijo alguno, el cielo empieza en el suelo. Tierra
tierra, tierrita, que no haya luna mordida por los ojos del hambriento, sino tierra repartida. Cielo, cielito, que sí, cielo querido. En 1990, la hiperinflación de Argentina y Brasil fue una de las principales obsesiones del gobierno del Partido Nacional, que conformó una coalición con sectores del Partido Colorado para facilitar su gobernabilidad. El aumento de impuestos y la disminución del gasto redujeron la inflación, lo que es reivindicado como uno de los principales logros del gobierno. La profundización de políticas liberales encontraba diferencias en la coalición que fueron generando su ruptura. En este contexto de dificultades económicas, surgían músicos que buscaban desarrollar sus proyectos. Muy bien, y ya estamos con la segunda banda de esta última edición del Band Explosion 1991. Vamos a presentarles ya a este grupo que algunos conocen, se llama Nickel. La movida del rock post-dictadura había perdido auge y adeptos. En ese contexto, Nickel comienza un camino ascendente en popularidad. Abre un sello discográfico propio, edita Gargoland Acto 1 y Gargoland Acto 2, logrando ambos el disco de oro en 1992. Aquello de lo contracultural, aquello de la producción independiente, o sea, todo venía, tenía como un correlato, lo que también, la verdad que en ese sentido yo me influenció bastante la movida de Redondo, ¿no? Y ellos ya estaban con toda esa cosa de no a las corporaciones. Y nosotros, bueno, lo único que hicimos fue tirarlo a la arena cultural, digamos. Nos quedamos sin sello, entonces decidimos fabricar y hacer los discos nosotros. Y fuimos a Buenos Aires. Y me acuerdo que la primera vez que llevamos el máster de Gargoland, nos rechazaron porque técnicamente no era posible hacer un disco con eso que llevamos nosotros. Se vendían en disquería de importados los discos uruguayos, más raros que los raros. Y nosotros íbamos y los dejábamos nosotros mismos. Bueno, te dejo 3 discos, yo qué sé. Déjame. Y me acuerdo que a veces teníamos que ir 2 veces en el día a reponer. Nunca lo consideramos una empresa. Eso de aplicar la lógica empresarial a la música es algo nuevo, ¿viste? Es algo del siglo XXI. Te daba vergüenza hacer una empresa, ¿viste? Ellos sacan un disco que para mí me gustó muchísimo, que fue el disco de Memoria, que fue un disco que hace un puente entre la generación del 60 y el nuevo rock, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos recuperan ahí canciones de Delfines, de Dino, de Moonlight. Entonces eso también le permitió, creo, ir rompiendo cascarones. Y bueno, la gente no sabía de quién era. Me decían, che, ese tema tuyo, la milonga, pero largo, es espectacular. Digo, no, pero no es mío. Es de un tipo de llamadino. Realmente resolvimos como juntarnos con Enrique Pereira, que era un periodista de esa época, que era muy conocedor del rock de los 70, para que nos mostrara más. Hubo un momento en este país en que yo me sentía como el último rockero del Uruguay, porque parecía que todo el entorno estaba para otro tipo de gustos musicales, y encima criticaba y renegaba muchísimo de todo ese antecedente. Entonces me pareció una buena idea colocar las cosas en su lugar, y creo que Nickel las puso realmente en su lugar, ¿no?
Por esos años, no era usual que una banda de rock tocara en el Teatro Solís. El informativista de Cultura del 12 dijo que era un sacrilegio, porque que un grupo de rock fuera a tocar ahí era como una falta de respeto a la cultura. ¿Qué mejor le puede pasar a un grupo de rock estar sintiendo que está rompiendo barreras? O sea, es como una especie de paraíso. Era un grupo bastante refinado, que siempre sonó muy bien y que, claro, capaz que en buena medida funcionaba no tanto con esa imagen que uno tenía entonces del músico rockero, que era más la imagen punk, del tipo, la pura explosión de energía y la expresión más primitiva, sino una actitud más pop. Es decir, el artífice de canciones pensadas además para comunicar masivamente. Pero de todas maneras hay una canción que ya es muy popular, se llama Candombe de la Aduana, y esta versión con guitarra criolla. No. ¿O no? No son muy criollos. Bueno, pues son ahí, va. Estamos ahí, ¿no? Siente el ruido. Pero en el caso de Candombe de la Aduana, la coordenada de tiempo y espacio influyeron en el sentido de que yo creo que la sociedad uruguaya capaz que necesitaba una canción en ese momento como esa. O sea, una canción para arriba. Bueno, todas las cosas que tiene la canción, yo qué sé, que han dicho que tiene, y en algún punto yo también coincido. Yo de alguna forma componía tan influenciado por Mateo, por Jaime, por todos los compositores anteriores que yo admiraba, que era muy intrincado, ¿viste? Y yo no era así. O sea, yo admiraba a la gente así. Tiene unos acordes tipo así, mira. Así comenzaba. Y después siento de la calle, no hay más perro que no ladre. Lo estoy haciendo horrible, pero algo así vendría a ser, como era. La tocábamos y todo bien, sí, pero no pasaba nada con la canción, ¿viste? La canción no florecía, digamos. ¿Cuál es el acorde que esconde? Entonces me di cuenta que el Candombe de la Aduana era así. Siente el ruido de la calle, no hay más perros que no ladren, se van hombres con el viento, nada espera ni un momento, y ahí entra la batería. Los vapores de la Habana, la basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores, los reproches. Para tocar un ritmo que es una balada ciudadana, una cosa a mitad de camino entre una cosa y la otra, que no tiene la llevadita de Gustavo, de Cheché, esa de Tuquera, y tampoco la llevadita ochentera, así, una cosa en el medio. Y voy haciendo el camino de siempre, se fantasma del viejo hospital, conejos de la galera del puerto, y algunos ya están empezando a tomar. Y a partir de ahí, no sé, fue una locura, o sea, porque la primera vez que lo ensayamos con la banda, me acuerdo que empezamos a tocar el tema y al ratito entró Wilson Negreira, que no tocaban ni níquel ni éramos amigos, él tocaba en Los Terapeutas. Pues loco, ¿qué es este tema? Es impresionante. Así como él, todo. Siente el ruido de la calle, no hay más perros. Nosotros queríamos llamar la atención sobre otras canciones
que nos parecían que eran las importantes, por en este caso Lluvia de Amor, por ejemplo. Claro, pues nosotros éramos rock. Pero bueno, finalmente Candombe de la Aduana se terminó atropellando y llevándose todo por delante. Está, gracias, mejor. Nickel continúa experimentando con propuestas poco habituales para el rock local de la época, como los formatos acústico y sinfónico. El acústico lo sacamos de Paul McCartney. Paul McCartney fue el primer artista de rock que hizo, antes incluso que los MTV. Fue la primera experiencia en ese sentido en Uruguay. Aparte de ahí apareció Hugo Fattoruso. Cierro los ojos. Parar un poco con los Marshall y con toda la distorsión y entrar en una atmósfera acústica es como un descanso. Nickel Sinfónico creo que fue artísticamente una de las cosas más grosas que hicimos, ¿no? Porque trajimos unos láser de Argentina, fuegos artificiales por primera vez en un show, y eran cosas novedosas, ¿no? Para la gente, para el medio. Y fueron 2 noches en el Teatro Verano con la Sinfónica del Sodre. En la parte de management también lo hacíamos nosotros, hasta que en el 95 vino Claudio Picherno, que fue un manager muy bueno para nosotros y fue también el primer manager profesional que hubo acá. Se me prendió la lamparita un día y dije, bueno, voy y hablo con Nasser y le planteo de trabajar con Nickel, aplicar todo lo que yo hacía. Por otro lado tenía a un tipo que era básicamente con la misma impronta que tenía yo, que era Nasser, que o sea, también arrollador para adelante. Creo que ahí fue de las primeras locuras, que era tener una banda que estuviera tocando todos los fines de semana, cosa que era en ese momento impensado. O sea, en esa época vos armabas tu concierto y después planificabas el otro dentro de 3 meses, ¿viste? O sea, no había donde tocar, el interior era como vedado. Y con Nickel lo que hicimos fue toda una campaña de promoción. Justo ellos venían con ese Candombe de la Aduana, que había sido como el primer hit. Experimentamos también lo que era que una persona se ocupara de todo y llegar a los lugares. A veces te hace perder un poquito de contacto con la realidad. Pero eso también cuando es algo novedoso. Ahora las bandas están acostumbradas a tener manager. Y la pegamos y empezamos a ir al interior y pasamos de la pobreza como a la, no te voy a decir a la opulencia, pero en aquel momento ir con una banda en un bus rentado, ¿viste? En un charter así, todo, o sea, nos sentíamos los Rolling Stones. En el espectro del dial y de la radiofonía no fue recibido de brazos abiertos, y a la vez también tenía como una representación de clase, ¿viste? O sea, era la clase alta, la que era dueña de los medios de comunicación, la que escuchaba música en inglés, porque era también aceptar de que los artistas uruguayos podían ser deseables, ¿viste? Y hasta ese momento como que había una verdad no escrita, que era que la música uruguaya no le gustaba a la gente. No, música uruguaya no existía. La música uruguaya estaba mal vista. No fue que se rindieron, ¿viste? Y pasaron a la tema, y qué bueno, buenísimo lo de ustedes. No fue así, fue todo lo contrario de eso. Fue una lucha. Las radios no pasaban música en español, había como una ley, no sé, social, que la música en español no era radiable, ¿no? O sea, no era tendencia, no tenía ninguna posibilidad.
Entonces vos la música la escuchabas en la noche, en los boliches escuchabas lo emergente y las cosas que pasaban acá. El Uruguay tiene una característica, siempre la tuvo, ¿no? Una característica muy extraña que yo por lo menos la observo, creo observar como extranjero, que es un divorcio especialmente grande entre la élite económica y política y su cultura propia, ¿no? Por lo menos la cultura popular urbana. Es una cosa que no se da, por ejemplo, en Brasil, y creo que tampoco se da en Argentina. Vos vas en Brasil, todo el mundo sabe quién es Caetano Veloso, ¿no? De todas las clases, ¿no? Ahora, ¿no hay responsabilidad también de los medios que difunden la música? A mí siempre me quedó la impresión porque una música cualquiera, extranjera, ¿no? O cantar en inglés, o cualquier música, o cantado por un latino, lo que fuera. Si yo lo escucho 3 veces seguidas, en distintas radios, ya mi oído está preparado para recibir eso, más allá del gusto personal. Es como a la 3ª, 4ª vez yo ya estoy tarareando. Digo, le debe pasar a todo el mundo. Estoy tarareando esa música. No son los medios, es la gente la que elige los éxitos. O sea, hace un par de años quizás los medios de difusión, en el caso mío las radios, tenían un poder de crear éxitos más grande que el de ahora. Ahora se está dando un proceso raro actualmente, en el cual la gente, aunque lo difunde, vos tenés muchos chicos que ves que tienen cassettes, y escuchan cassettes, y escuchan poca radio, o ven poca televisión. O sea que el elemento promocional ya no es tan importante, el de la radio, o el de la televisión tiene otro efecto. Lo vemos con programas que llegan de Buenos Aires fundamentalmente y que imponen. El programa tiene un éxito impresionante, y hay poca, digo, el de la televisión también, ¿no? Claro, pero yo te doy un ejemplo. El programa de Tinelli, por ejemplo, tiene un poder para imponer música en Argentina, en este país, que es brutal. No me digas cómo, pero tiene una llave de éxito que es impresionante. No hay forma de poder combatir. O sea, pueden pasar 4 o 5 radios. Entonces no es la gente la que elige los éxitos. También, son dos cosas también. Se contradicen, me parece. Claro, pero hay dos cosas también. O sea, la gente en este país por lo menos ya está creando los éxitos. Y también viene la gran promoción. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Raquel. O sea, si vos pasás 20 veces un tema por radio o por un medio poderoso, la televisión todavía es más fuerte, lo imponés. O sea, está claro. El tema es cómo llegar a esos medios poderosos que manejan grandes figuras. No puedo creer que coincidan en esto todos. Que un pueblo que no conoce a sus músicos, a sus artistas en general, en buena parte no se conoce a sí mismo. Porque el músico devuelve bajo la forma de una obra artística a todo su entorno. El músico de alguna forma es el pueblo también. Y entonces me quedó repiqueteando la palabra que usó Berch recién, lo que la gente quiere. Y si la gente no conoce la música uruguaya, ¿cómo va a saber si la quiere? Entonces eso de lo que la gente quiere es como aquello de pobre sabrá siempre. Es mentira. Hay programas, he visto varios programas de música nacional en televisión, por ejemplo, y no tienen mucha, uno se fija el rating, no tienen mucha audiencia. Uno va a otro tipo de programas, mucho más comerciales, con otro tipo de música y ve que tienen puntajes brutales. Pienso que la responsabilidad del comunicador social va bastante más allá de la del mercado y de la aceptación masiva de un mercado que es impuesto desde afuera. El mercado no se genera solamente por aquello que es impuesto desde afuera, sino por la relación dialéctica con lo que nosotros hacemos con aquello que es impuesto desde afuera. Ahora, el comunicador social tiene una responsabilidad educativa y tiene que asumirla desde un principio y además tiene que, de alguna manera, asumir que los demás lo estamos juzgando por su papel histórico y por su función social, no solamente por los vintenes que haga con su actividad. Y esto rige tanto para aquellos que manejan medios de comunicación como para los que manejan cualquier otra cosa, porque lo mismo puede ocurrir con una marca de jabones. Si el jabón me deteriora la piel, por más mercado que haya, está atentando contra la salud de la población. Ahí tenemos mecanismos de defensa de la población. El Ministerio de Salud Pública a veces interviene. En materia de cultura parece que como nadie muere, parece que no fuera necesario protegernos contra la manipulación de que somos objeto permanentemente. Es obvio que si nosotros somos bombardeados literalmente por determinado tipo de producto cultural, nosotros nos hagamos a ese tipo de producto cultural. Ahora, por otra parte, tampoco es cuestión, en una actitud chauvinista, de negar la presencia de ese exterior. Exacto. Ese sería otro peligro. Qué lejos que están allá, ni un momento. Los vapores. Empezó a repetirse como que yo lo escuchaba en todos lados, dice la gente. Uy, en aquella época, yo cantó Maradona, me acuerdo.
No es cierto. Estaba El Dorado y estaba Azul. De las radios que no eran de rock, la única que empezó a pasarlo fue Azul, y después sí, las demás, y después cambió todo. El Dorado era una isla. Lo que pasa es que todo el mundo escuchaba El Dorado. De la galera del puerto, y algunos ya está empezando a tomar. Querían incendiar en la plaza pública porque no era rock. No era rock. Nickel hacía blues, Nickel estaba con los Stones, estaba con Jaime Ross, todas esas cosas en determinado momento fueron, no mala palabra, pero no era lo que nos gustaba ni lo que queríamos. Y que era rock, o sea, a pesar de que a alguna gente no le pareciera porque no era gótico, británico y de negro, ¿viste? Bueno, eso era un poco, de alguna forma, en algún punto nosotros éramos pendencieros con respecto a eso, ¿no? Mi generación, digamos, o sea, la generación de los 80, la más post-punk, por decirlo de alguna manera, resistía mucho a Jorge Nasser y a Nickel. Lo resistía por todo eso que implicaba diferencias musicales y estéticas sobre lo que uno quería o no quería. Digo, eso va más allá de si era terrible músico o la historia que estuviera haciendo, porque eso no lo podíamos identificar, digamos. Pero también había otras cosas que él fue rupturista en ese caso. Él fue rupturista en ir a la tele, por ejemplo, al programa de Omar Gutiérrez, cosa que era un pecado, o sea, para el rock. En vivo, el aplauso nuestro para Nickel, para Hugo Fatoruso, para Jorge Casanta. Aquí está. Sin duda que el programa Omar Gutiérrez era un programa que fue un bastión. A la larga, visto en retrospectiva, te das cuenta que Omar fue un tipo decisivo para la cultura uruguaya por el espacio que abrió. Porque él abrió espacio a todo. A lo bueno y a lo malo, al rock y a la cumbia, a lo que fuera, pero uruguayo. Dime dejo llevar. Cuando te vuelva a ver sola en algún lugar. Sentíamos que en ese momento capaz que ser revulsivo y ser punk era tocar, o ser bizarro más que punk, era estar en Omar Gutiérrez y tocar, armar en las tandas. Nosotros armábamos los instrumentos, la batería, y probábamos la cosa en la tanda de Omar Gutiérrez, y al otro bloque salíamos a tocar en vivo, porque no queríamos hacer playback. Alguien te va a preguntar cuál es tu problema. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Oh, no. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Lo voy a averiguar y cuando sepa algo te voy a avisar. En 1990, Jorge Drexler gana el concurso de música joven organizado por Alfa FM. Edita su primer disco, La Luz que Sabe Robar, y lo presenta el 10 de noviembre de 1992 en la Sala Verdi. La playa es bruma y no debe haber ido mucho más que 33 personas también, ¿eh? No recuerdo para nada que estuviera llena ni que hubiera ningún tipo de expectativa, digamos. Yo estaba contento, había ganado el concurso de Alfa, y Ayuí, una discográfica que admiraba y que admiro hasta el día de hoy, me había dado la oportunidad de hacer un disco. Salía del hospital y me iba a las 11 de la noche a las horas baratas del estudio, las que quedaban libres, iba y grababa ahí. Se va la tarde en San Juan, la playa es bruma y resplandor, el viento se agazapa, invoca su voz. Para mí el gran maestro que tenía cerca en ese Olimpo personal de música uruguaya era Jaime. Jaime Ross tenía un control en sus 3 primeros discos, que yo me sabía de memoria, tenía un control del estudio de grabación tan exhaustivo y además sin todos los tics del momento. Entonces yo
entraba a un estudio en Montevideo y venían con toda la dinámica de los jingles de los 80. Acordate cómo sonaban los jingles de los 80. Era un sonido muy, muy feo en muchas de las cosas, digamos. Entonces yo llegaba y decía, a ver, pará, ¿qué es esto? Es un compresor. Y si lo apago, ¿qué pasa? Oh, ¿ves? La batería suena como... ¿Y qué es esto? La ecualización del tontón. Y si apago el ecualizador del tontón y apago... Básicamente lo que aprendí era dónde se apagaban los equipos, ¿no? Apagué todos los ecualizadores, entonces decía, ¿y si pones unos micrófonos arriba de la batería? Así como está, suena más parecido a Candombe del 31 de Jaime Ross que a los jingles que escucho todo el día. Yo no era consciente que estaba buscando una sonoridad. Era en una mesa de bar, era enero en aquel lugar y ella me miró de una manera. Comparto con Jorge Drexler esa visión del efecto de reverb y de algunos otros efectos que fueron usados en forma desmedida en los 80. Ni que hablar de los discos folclóricos que estaban pasados de reverb, para después venir la etapa seca, ¿no? La ley seco es mejor, seco es lo directo, seco es lo más honesto, y aparte lo otro es feo. Voy caminando por el fondo. Creo que a todo el mundo le llamó la atención cuando grabó su primer disco, casete en realidad para Yui, por la solvencia, ¿no?, guitarrística. Después, claro, uno se enteraba que había ganado un premio de literatura en la universidad, que había estudiado con Eduardo Fernández guitarra, que había recibido de médico, o sea que había una gran preparación, ¿no?, ahí atrás. Y el refinamiento, ¿no? De las primeras cosas que me pasaron de reconocimiento de otras personas es que me llama Pedro Aznar, después de La luz que sabe robar. Me cita en su casa y me dice, che, me gusta mucho, sobre todo, la modernidad del sonido. Y yo digo, ¿de qué me está hablando? Si yo no tenía ni idea que ese sonido era moderno. Pero claro, hoy viéndolo en retrospectiva, se estaba pareciendo a lo que iba a sonar en los 90, que la vuelta al sonido limpio, la vuelta a la búsqueda del contrabajo acústico, la vuelta al piano acústico. Que me di cuenta que había un punto en el que del que no iba a pasar, que por el volumen de mi voz y mi manera de tocar la guitarra había un grado de intimidad del que no iba a salir, o sea, no iba a ser un cantante de proyección vocal y de arenga multitudinaria. Es decir, eso supongo que en lo de Coriún, eso, salir adelante a pesar de tus virtudes y por tus defectos, que era algo muy importante. No tengo una voz muy timbrada, ni me interesa, ni me gusta esa manera de cantar, y hay un tipo que es João Gilberto, que lo tiene de la escuela de Chet Baker y que ha hecho de eso un sello. Entonces aprendí que se podía hacer, me volví un esclavo del micrófono. Cuando hubo una influencia de la bossa nova con João Gilberto, que precisamente fue un cambio de un extremo al otro, desde Ari Barroso, Carmen Miranda, ¿no?, y gran orquesta, a un cantante con una batería con 2 tontones, un charleston y una guitarrita acústica cantando chiquito, ¿no?, y una conexión de la bossa nova con una de los ejes de lo uruguayo, esa aparente postura gris de afuera, cuando el gris es un color más. Yo no tengo ningún problema con el gris, ni con la mesura, ni con la... ¿no? Y podría tener problema con hacerse el color fluo cuando uno no lo es. Esta canción buscando la deriva, como un radar, el eco de tu voz, girando lejos de acá, girando lejos de acá, girando lejos de acá, girando lejos de acá. Me acuerdo cuando me mostró Tu Ayer, que me decía, no sé si eso es un hit, digo, cantala porque es un hit. Yo tengo un vicio barato y antes que nada legal. Multitemática, buscando qué distintas cosas hablar en el texto, pasándose horas practicando en la casa el cómo tomar la voz por los micrófonos, o rato largo para sacar una mano derecha, ¿no?, cómo inventar, ¿no?, buscando el sonido. Ya era un preocupado de eso. Me acuerdo que con Martín Muguerza, que estaba en esa época, él le pedía que tocase con las manos los tontones, la búsqueda que hace todo músico,
de la canción y después del arreglo, de los timbres, ¿no? La opción de todo lo que suena tiene que ver, todo lo que suena importa, los volúmenes de lo que suena importa. El 1 de diciembre de 1994 toca como telonero de Joaquín Sabina en el Teatro de Verano, marcando un antes y un después en su vida. Era así una noche común, era en una mesa de bar, era enero en aquel lugar y ella me miró de una manera. Me pregunta Joaquín en el camerino, me dice, ¿esa guitarra es tuya? Sí. ¿Puedes tocarme una canción? Digo, sí, cómo no. Entonces yo, que no conocía los códigos, toco La Parecida. La primera canción que había escrito yo aquí. No pareció interesarle mucho a Joaquín, ¿no? Entonces toco, porque era un lenguaje así muy Spinetta, muy Cabrera, y entonces enseguida tocó otra que se llama Cerca del Mar, del segundo disco, ¿no? Que era más del lenguaje del blues, o así supongo que por eso, ¿no? Porque yo no sé muy bien qué fue lo que vio. Entonces toco la canción y por la mitad me para. ¿Tienes algún compromiso aquí? Me dice el tío, ¿algo? Y yo le mentí, le dije que no, tenía trabajo, novia, casa, tenía todo en Montevideo, y me dice, ¿te vienes conmigo? ¿Cuándo vamos a estar? ¿Cuándo volvemos de Cuba? En febrero. El 1 de febrero te vienes para España conmigo. Le digo, dale, vamos, me voy. Y me dice, y hoy de noche nos vamos de fiesta. Entonces nos fuimos, eran 2 noches seguidas que el tipo tocaba en el Teatro de Verano y literalmente hasta las 11 de la mañana cerrando boliches por Montevideo, llamando a conocidos que estaban llevando a los nenes a la escuela a ver si nos abrían de vuelta al bar para llevar a Joaquín. Una bolsa de leche encallada en la arena, un murmullo azul como un cascabel, un viento salado que se mete en las venas. Yo no era una persona conocida aquí. Cuando me fui a España y a las 3 semanas de estar ahí, tenía una canción en un disco de Ana Belén, una canción en un disco de Pablo Milanés y Víctor Manuel, 2 canciones en un disco de Miguel Ríos y un contrato editorial arriba de la mesa por eso. Esas canciones las había grabado en un disco aquí que estaba pasando realmente no muy apercibido, digamos. No te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por consuelo. No te creas que vine hasta aquí, no te creas que vine hasta aquí por vos. Llegué a España con mi disco recién grabado y en el momento que lo puse, que se lo mostré a alguien con intención de trabajo de repente, me di cuenta que no les interesaba en absoluto el sonido del disco. Entré en otro tipo de identidad uruguaya, más de la escuela de Santiago Chalar, de Biglietti, de Rubén Olivera, de Fernando Cabrera. Todo eso sí, dije, bueno, no va por el lado de la banda uruguaya de la escuela de Jaime Ross, digamos, ¿no? Por ahí no va, esto no lo puedo transferir de repente, ¿no? Pero sí, si toco de repente, si hago versiones si me meto en ese mundo de guitarra y voz, sí, que también me resultaba accesible, me resultaba dentro de mis códigos, digamos, ¿no? Tu caricia no me afecta, yo la puedo tolerar, sin mover una pestaña, sin parar de controlar cada cosa que digo. Una frase muy linda, ahora me acuerdo exactamente, de Jaime Ross, que dijo una vez, tengo pretensiones modestas, soy un artista uruguayo. Jorge creo que eso lo tiene claro, ¿no? De que entró, a veces había contado, mi primer disco vendió esto, mi segundo disco, después mi otro sí, después vino, ¿no? Él va atrás de la música. Tan fácil, ya me supo doler, no me cuentes el premio que no voy a caer. En el capítulo siguiente. Surgen bandas de uruguayos nacidos en el exilio. Llegan las computadoras y los primeros estudios hogareños. Hace tiempo que te vi en la calle, cabello al viento, gente joven reunida. Laura Canoura inicia su carrera solista con canciones que marcaron una época. Mauricio Ubal crea el himno para Montevideo. Viene a amar este Montevideo. Y para todas las gatitas. En la escena tropical, Sonora Palacio y Caribe con K aprenden a manejar la popularidad y el éxito.
Los gatos viven tranquilos, viven sabroso y barato. Tierra, tierrita que sí, tierra regando su cielo, porque como dijo alguno, el cielo empieza en el suelo. Tierra, tierrita que no haya luna mordida por los ojos del hambriento, sino tierra repartida. Cielo, cielito que sí, cielo queriendo celeste, queriendo patria y más patria, le cueste lo que le cueste. Allá va patria y patriada, patriada y hagan memoria. Queremos justicia y paz, no queremos otra historia.